Hola, bienvenidos a este curso de Python en donde juntos vamos a aprender las bases de este lenguaje de programación. Puede que te encuentres en la necesidad de crear o de automatizar algún tipo de proceso, ya sea por algún proyecto personal o alguna tarea laboral o algún proyecto en tu institución. Pueda que quieras buscar y reemplazar textos en muchos ficheros o renombrar y reordenar un montón de imágenes de forma complicada. O quizás lo que quieres es escribir una pequeña base de datos personalizada, una interfaz gráfica o un juego simple. Python es justo lo que necesitas. Python es un lenguaje interpretado, lo cual puede ahorrarte mucho tiempo durante el desarrollo, ya que no es necesario compilar ni enlazar. El intérprete se puede usar interactivamente. Vamos a ver luego adelante que esta es una herramienta que nos permite probar funciones antes de incorporarla en nuestro script. Python te permite escribir programas compactos y legibles. Los programas en Python son típicamente más cortos que sus programas equivalentes como C, C++ y Java, por varios motivos. Te voy a mencionar tres. Tipos de datos de alto nivel que permiten expresar operaciones complejas en una sola expresión. Python es muy potente en este aspecto. Además, en Python se pueden agrupar instrucciones mediante indentación en vez de llaves de apertura y cierre. Eh, no te carga mucho tu código con caracteres, sino que solo con una indentación es más fácil y ordenado de entender lo que se está eh, instruyendo a la computadora a través del lenguaje. Y además que no es necesario declarar variables ni argumentos. Vamos a entrar entonces de lleno a explicar lo que es Python, pero antes vamos a tratar de mostrarles el contenido o las expectativas que tenemos para este curso. Vamos a ver un primer contacto con Python, luego vamos a explicar, a estudiar un poco sobre los números, textos y listas, sobre flujos de control, vamos a ver funciones, estructuras de datos, módulos, entrada y salida de datos, y vamos a llegar hasta errores y excepciones. Ya con esto vamos a aprender a crear nuestros scripts de automatización o pequeños programas que nos permitan realizar cálculos un poco complejos. Luego de este contenido vamos a estar listos para empezar de lleno con la programación orientada a objeto. Pero al menos este curso vamos a ver todo este contenido y quizás vamos a ver algunos ejemplos o tocar temas que podamos ver en el siguiente curso, que sería la orientación a objetos y otros temas más. Entramos de lleno hoy sí. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación de alto nivel, es decir, que su forma de escribir es muy parecida a lo que es el lenguaje humano. Es potente y fácil de aprender. Tiene estructuras de datos de alto nivel como ser las listas, las tuplas, los diccionarios. También es orientada a objetos y además posee una elegante sintaxis y tipado dinámico. Es decir, Python se ve muy bonito, por decirlo así, cuando se escribe. Su indentación le da un orden a la forma de escribir las instrucciones. Y además el tipado dinámico, que pues no es necesario escribirle qué tipo de datos estamos declarando en nuestra variable, ya que Python reconoce automáticamente qué tipo de datos estamos pasándole a la variable. ¿Para qué sirve Python? Python es utilizado en muchos ámbitos de la programación, como ser el desarrollo web, el análisis de datos, automatización de tareas y la inteligencia artificial y entre otros. ¿Sí? Para dar algunos nombres de instituciones o de empresas que utilizan Python dentro de sus lenguajes de programación para el desarrollo, estamos hablando de Google, Facebook, Netflix, Instagram, o cuatro de entre muchos que utilizan este lenguaje de programación. La instalación es muy fácil,
nos podemos dirigir a la página de Python en el apartado de descargas. Nos reconocerá el sistema operativo y pues descargamos el archivo necesario para la instalación. Además les dejaré por aquí el link a los videos que tengo en el canal en donde les enseño cómo instalar Python en Linux, en Mac OS y también en Windows 11. Ya entrando entonces al primer contacto de Python, vamos a utilizar lo que es el Interpreter, que es el modo interactivo de Python. Es un aplicativo que permite interactuar con el código rápidamente o con algunas funciones que queramos probar. Sin necesidad de escribirlo en nuestro código fuente, nos vamos al Interpreter y escribimos el bloque que necesitamos probar. Esto nos ayuda a que si tenemos algún error, identificarlo rápidamente en el Interpreter y no al momento de ejecutar el programa. ¿Cómo vamos a utilizar entonces Python por primera vez? A través del Interpreter, utilizando como una calculadora. Vamos a utilizar hacer sumas, vamos a aprender a utilizarlo, hacer restas, multiplicaciones y potencia quizás. Vamos a empezar con dos ejercicios muy fáciles. Antes de esto, después de haber instalado ya Python en nuestra computadora, nuestro sistema operativo, pues nos dirigimos a la terminal en Mac OS o en Linux o el CMD en Windows y escribimos Python 3 y le damos Enter. Ya con esto sabremos que estamos dentro de Python cuando nos indique la versión de Python que tenemos instalada y podamos ver estos tres símbolos de mayor. Esos tres símbolos de mayor se le llaman prompt y en esta línea es donde ingresamos las instrucciones que queremos que Python realice. Vamos entonces a empezar a realizar estos ejercicios como calculadora del Interpreter y decimos que 0.0878 lo multiplicamos por, entre paréntesis, hay otras operaciones. Para multiplicar en Python se utiliza el asterisco. Vamos a aislar las operaciones, en este caso dentro de paréntesis, pero dentro de ese paréntesis tengo tres operaciones mejor dicho. Tengo dos restas y una división. Entonces vamos a empezar con el numerador, en este caso también abrimos otro paréntesis y escribimos las operaciones, 228 menos 75. Cerramos paréntesis, ahora vamos con la otra operación que es la división. Y decimos entre paréntesis 228 menos 20. ¿Sí? Repasando, tengo a 0.078 multiplicando utilizando el asterisco. ¿Sí? Y dentro de los paréntesis voy a escribir las otras tres operaciones. En este caso voy a hacer una resta de 228 menos 75. Lo voy a dividir, la división se hace con el símbolo de barra invertida, ¿sí? Y la otra operación que está en el denominador sería 228 menos 20. Cerramos el paréntesis de esa operación y por último el paréntesis general de todo ese grupo de operaciones. Damos Enter y miramos el resultado que es 0.0645 y otros números más. Estamos bien. Ahora vamos a utilizar o vamos a hacer el siguiente ejercicio en el cual nos dice que es 2.83 por 10 a la menos 8 por 1000 entre 37 por pi por 0.333 entre 100 elevado al cuadrado. Aquí vamos a utilizar pi, o sea, podemos escribirlo directamente con el valor que sabemos, pero hay una función, un módulo, mejor dicho, que se llama math, en donde tenemos todas las funciones algebraicas, trigonométricas y también tenemos constantes. Y en este caso, ahí está pi. Vamos a ir avanzando un poco explicando, esto se va a ver en lo que son módulos, pero podemos llamar a estos módulos con el comando import. Le digo a Python entonces import el módulo math. Damos enter
y no surgió ningún error, o sea que el módulo fue llamado correctamente. Pero ¿qué voy a llamar de este módulo math? Voy a llamar la constante de pi. ¿Sí? ¿Cómo voy a llamar esa constante de pi? Le digo math, que es el módulo que llamé, punto. Con ese punto estoy accediendo a las funciones y a las constantes que hay dentro de ese módulo. Y escribo pi. Voy enter y ya tengo ese resultado. No es necesario que lo aprenda de memoria con todas sus cifras decimales, sabiendo que dentro del módulo de math en Python está esa constante. Ok, sigamos con el ejercicio entonces. Tengo dos operaciones. Vamos a escribir la ecuación superior o la operación en el numerador, mejor dicho, 2.83 por 10 a la menos 8. 2.83 por 10 a la menos 8. En este caso podemos utilizar E mayúscula para darle saber a Python que quiero que eleve con base 10. ¿Sí? Entonces le digo 2.83e menos 8 y lo multiplico por 1000. ¿Sí? Cierro paréntesis, ya terminé las operaciones en el numerador, ahora le pongo el símbolo de pleca invertida para hacer la división. Y vamos con el módulo o las operaciones de abajo. 37 por pi, que ya sabemos cómo lo llamamos, ponemos mat.pi, me va a llamar ese valor, y lo multiplicamos por otro grupo de operaciones, que sería 0.33 entre 100. 0.333 entre 100. Y lo vamos a elevar al cuadrado. Para elevar al cuadrado se ponen dos asteriscos. Con dos asteriscos le estoy dando instrucción a Python que esos valores los eleve al cuadrado. O mejor dicho, los eleve a una potencia, no a cuadrado, sino que a una potencia. En este caso le estoy dando el número 2 que le indica potencia cuadrada. Si le pongo 3, pues lo eleva a la 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Ya terminé de escribir la ecuación, solo me falta cerrar ese conjunto de operaciones que está en el denominador. Doy enter y no tengo ningún problema y tengo un resultado el cual es 0.0219 y otros números que les acompañan. Así que hasta aquí vamos a dejar este video. Ya hemos hecho un primer contacto con Python en el cual lo utilizamos como calculadora. Así que espero estén atentos al próximo video. Nada, gracias por acompañarme y hasta la próxima.